Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vivian Falles y soy docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial. Mi formación es en orientación y comunicación colectiva, específicamente en relaciones públicas. Bueno, desde mi formación universitaria siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con el tema pues de radio, de producto radiofónico. Y de unos años para acá, con el aumento o el auge de los famosos podcasts, entonces me ha gustado mucho poder incluir esta estrategia para que las y los estudiantes, tanto de orientación como de educación especial, puedan utilizar esta herramienta tecnológica para hacer llegar sus contenidos a mucha más población y puedan pues tener una herramienta que sea un poco más versátil, ¿verdad? Porque estamos hablando solamente de contenido por audio, no video o imágenes, ¿verdad? Que sabemos que implica a veces un poquito más de producción. Entonces, los podcasts es la radio 2.0 que va con vos. Hace algunos años podríamos haber pensado recientemente que la radio estaba por desaparecer, ¿verdad? Con el auge, obviamente, de la televisión por cable, de todas estas plataformas como Netflix o Disney Plus, donde ustedes básicamente a la hora que quieran ponen el programa o la serie que quieran ver sin tener que esperar un momento pues específico. Bueno, igual pasó con la radio, y ahora no tenemos que esperar a que sea una hora o tener que sintonizar una emisora en un momento específico, sino que lo podemos hacer por diferentes medios. Entonces, algo que quería compartirles, entonces, bueno, ¿qué es un podcast? Es esa radio que está hecha a la medida de nosotros, donde se puede escuchar cuando uno quiera. Incluso tiene la ventaja que ustedes pueden buscar el tema que a ustedes les guste. De hecho, sería muy interesante que pudieran pues compartirnos en el encuentro sincrónico si han escuchado algunos podcasts, qué tipo de temáticas les gusta escuchar, o si escuchan radio también, eso creo que es importante. El podcast tiene la versatilidad que es una grabación de la voz que vamos a colgar en internet. Se dice que hay alrededor de unos 50 millones de personas que escuchan podcast a diario. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es un medio que ha tomado muchísimo auge en los últimos tiempos y que es un excelente nicho, siempre les digo a mis estudiantes, donde podemos llegar con mensajes muy variados, con contenido de mucha calidad a muchísimas personas. Este, bueno, entonces el podcast tiene varias opciones, ¿verdad? Ustedes se pueden suscribir de forma que cada vez que esa persona, ¿verdad?, publica algún contenido, ustedes lo pueden pues escuchar o bien ustedes pueden tener un canal y cada vez que ustedes suben algún contenido nuevo, sus suscriptores pueden darse cuenta y pueden escucharlo. La gran mayoría son gratuitos y hay muchísimas temáticas. Eso también es importante. Y bueno, ¿dónde puedo escuchar yo los podcasts? Ahora, bueno, existen diferentes herramientas o sitios como SoundCloud, este, Moradito, ¿verdad? El de Apple, está Spotify y bueno, eBooks, que también han venido, digamos, como a aumentar muchísimo, eh, donde se cuelgan los podcasts de temas súper variados. Entonces, esas son solo como algunas opciones que ustedes tienen para poder escuchar o donde ustedes puedan subir sus propios podcasts, ¿ok? Bueno, incluso ahora hay sitios web, lo vamos a ver más adelante, digamos, como en el caso de la universidad, que ya tiene un sitio específico donde ustedes pueden escuchar podcasts con contenido pues educativo o propio de la universidad. Eso es como bien importante. Bueno,
No necesariamente, ¿verdad? Para poder escucharlos necesito tener Wi-Fi o internet. Incluso ahora está la opción de que ustedes lo pueden descargar en su móvil o en su computadora y lo pueden escuchar en cualquier momento. Entonces no es necesario como que tengan que tener conexión a internet. Incluso a algunos momentos, bueno, se podría compartir, por ejemplo, por WhatsApp. Así las personas, digamos, podrían descargarlo en sus celulares y tener el audio ahí como para consultarlo en cualquier momento. Este, en mediación virtual, yo le compartí a la profesora Eugenia y al compañero Bernal también este enlace para que ustedes puedan escuchar un ejemplo de qué es o cómo se construye un podcast. Este audio lo hicimos entre la profe Leonela y yo el año pasado y creo que, bueno, aún funciona, ¿verdad? Porque es un audio pues bastante cortito que nos explica qué debe contener un podcast, entonces los invito a que lo escuchen. Básicamente, ¿verdad? Debemos percatarnos que podemos, no solamente el recurso de la voz, sino que también podemos incluir música, podemos incluir efectos de sonido y eso va a hacer que nuestro podcast sea mucho más atractivo. Este, pues de repente nos ayuda a contar mejor o transmitir mejor el mensaje que queremos hacer, que queremos construir. Entonces son como algunos recursos. Ahí también en el espacio sincrónico les voy a dar algunas recomendaciones, por ejemplo, de cómo debe ser la locución, ¿verdad? Que, por ejemplo, se recomienda no hacer leído el guión, que eso es algo importante cuando vamos a hacer un producto radiofónico, hacer un guioncito, ¿okay? ¿Qué vamos a decir? Para no repetir ideas o repetir palabras. Entonces vamos creando ese guión y nosotros entonces podemos eh, ir siguiendo, ¿verdad? Las ideas. Lo importante es practicarlo previamente y ojalá que no suene leído tal cual lo estamos leyendo, sino ponerles nuestra entonación, hacer pausas, que suene como más coloquial, para que eso también ayude a la transmisión del mensaje. Y, por ejemplo, que la música no vaya a tapar la voz o los efectos de sonido. Tiene que tener una estructura, ahora un inicio, un desarrollo, un cierre. Pues bueno, eso lo pueden escuchar en ese ejemplo de podcast para que entonces tengan una idea de qué es lo que estamos haciendo para este curso. ¿Ok? ¿Ok? Aspectos entonces importantes ya aquí en resumen. Entonces, el primero de ellos es seleccionar un tema. Eso es vital, o sea, de qué vamos a hablar. Y posteriormente elaborar un guión. A veces para hacer este guión se requiere hacer una investigación un poquito previa o poner en común las ideas. Ustedes pueden grabar con su celular. Ahora los teléfonos móviles, la grabadora que traen es bastante buena y si ustedes utilizan de repente algún micrófono o el de los audífonos, les puede funcionar bastante bien. Nada más procurar no estar en un lugar donde haya mucha bulla o así. Pueden grabarlo en la computadora. De hecho, el programa que vamos a usar, el software Audacity, este, este software que es libre, es gratuito, tiene la opción de grabar directamente desde el programa, entonces también es muy bueno. Y algunos estudiantes han utilizado hasta Zoom, por ejemplo, para grabarse. Digamos, descargan el archivo de audio, por ejemplo, y ya después ya en Audacity ya lo editan, ¿verdad? Ya le ponen la música, separan los audios, quitan las partes que tal vez quedó con algún ruidillo o algo así. Tenemos que pues aprender o descargar archivos, ¿verdad? Para poder trabajarlos, manipularlos. Y también todo lo que tiene que ver con importar audios, archivos de sonido en general, cómo se editan y cómo los vamos a exportar. Entonces, lo primero que tenemos, o el primer tip que les voy a dar por acá, este, que es importante,
a veces cuando utilizamos un audio del teléfono, ellos vienen en una extensión de audio que usualmente vienen en esta forma, .mh4, y ocupamos pasarlos a .wav. En sonido vamos a tener varios formatos de sonido. Los más famosos son .wav y .mp3. Ambos son buenos. En el caso de .wav, lo que pasa es que es un archivo de mejor calidad. Va a ser mucho más pesado, pero va a ser de mejor calidad. Y el MP3, digamos que va a bajar un poquito la calidad del sonido y va a ser más liviano. Entonces, son aspectos que es importante que ustedes conozcan para que, depende de lo que vayan a hacer con el audio, ¿verdad? Ustedes decían, bueno, no, mandémoslo en MP3 porque ocupamos que la gente lo pueda escuchar fácilmente o lo descargue en su celular o así. Pero no sé si ya de repente pues vamos a subirle alguna plataforma o ya es para algo más profesional, podríamos usar .wav. ¿Ok? Aquí viene una página donde ustedes pueden hacer esa conversión de sonido. Entonces, esta es una opción. Hay varias en internet. Esto es para hacerlo de forma online. Entonces, aquí ustedes abren el archivo. Aquí lo van a subir. Aquí ustedes deciden en qué formato lo quieren. Y el siguiente paso, entonces, es convertir. Y ya pues inmediatamente, ya cuando termina la conversión, les da la opción de descargar. Entonces, ya ese archivo va a quedar listo para ser manipulado. Eso es como bien importante. Muy bien, entonces, también en mediación les voy a dejar el enlace para que ustedes descarguen en su computadora el software de Audacity. Como les dije al principio, ese es un software gratuito, es un software libre, es bastante fácil de instalar y tiene un montón de usos, no solamente para hacer podcast, también les puede servir para otras aplicaciones que ustedes quieran, obviamente con algún objetivo educativo o incluso a los que les gusta la música, les puede servir también para grabar su voz o algún instrumento así, pero bueno, ya son otras aplicaciones, pero o sea, lo que quiero que vean es que el programa es como muy versátil. Y cuando ya lo instalamos y demás, esto es lo primero que vamos a ver. Solamente damos un espacio gris en blanco que ellos se van a ir colocando los canales. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es archivo, importar audio. ¿Ok? Entonces, ya con esto, eh, él nos va a permitir, digamos, por ejemplo, acá el audio Vivian, audio Leonela, entonces ya yo puedo seleccionar audios, música, efectos que voy a utilizar en mi proyecto. Esto lo puedo hacer básicamente en cualquier momento de estar importando material. No es como que solo al principio, sino que lo puedo hacer en varios momentos. Usualmente nos va a salir esta advertencia. Lo que hacemos es de repente marcar acá, no volver a preguntar y ya no les va a volver a salir ese mensajito. Muy bien, ¿cómo vamos a ver el audio en Audacity? De esta forma, nos va a aparecer un canal. Usualmente cuando estamos trabajando en mono estéreo, nos va a aparecer el lado derecho y el lado izquierdo. Acá solo se ve una franja, ¿verdad? Entonces probablemente este audio, em, creo que es que el otro quedó cortadito, sí, porque aquí dice estéreo. Entonces siempre nos va a salir como franjitas de sonido. Pero eso es lo que vamos a ver. Una onda sonora de color como moradita es. Entonces, entre más pequeño, obviamente más bajo, ¿verdad? Cuando hay alguna línea, es que estamos en silencio, ¿verdad? Y cuando está un poco más amplia, es porque hay más volumen. ¿Qué es importante acá? Que el sonido no pique, digamos, no sea la onda, no sea demasiado grande, porque eso significa que el sonido está reventado. Entonces se va a perder la calidad, va a sonar como extraño. ¿Verdad? A veces hay que tenerse cuidado con la música o así para que no suene como demasiado fuerte o algún efecto.
o que quede la onda tan chiquitita que entonces no se oiga, ¿verdad? Hay que tratar de que quede, digamos, la onda, pues, que se vea, ¿verdad? Pero que no esté ni reventada ni que sea muy pequeñita. Igual vamos a ver más adelante algunos efectos de sonido que ustedes, ¿verdad? El programa permite automáticamente que ustedes ponen un efecto de sonido que va de menos a más y lo hace de forma automática. Y eso nos sirve, por ejemplo, para una introducción o de más a menos para un final, para que el sonido se pierda suavemente y no sea un corte así como súper drástico. Eso es un poquito, digamos, ya a la hora de trabajar el audio. Entonces, nosotros en Audacity vamos a tener una barra de menú, vamos a tener que ahí está lo del archivo, editar los efectos. Yo puedo pedir una pista totalmente en blanco sin necesidad de importar algún sonido. Voy a tener una barra de control con algunas herramientas que ya casi las vamos a ver. También tenemos la barra de intensidad. Acá también se va a ir picando en color verde. Eh, si estamos, por ejemplo, con el micrófono, vamos a hacer alguna grabación directamente en el programa, aquí lo podemos ver. La barra de edición, esta de acá, por ejemplo, ve que se parece mucho como a Word y todos esos programas, cortar, copiar, pegar. Por ejemplo, tiene una opción para agregar silencios, digamos, a veces cuando uno hace locución, tiende como a respirar un poco fuerte, entonces esas respiraciones se pueden editar acá. O que yo estaba haciendo mi locución y sonó una puerta o algo que se cayó, entonces, o yo me enredé hablando, entonces vuelvo a grabar, entonces nada más elimino esas partes, las puedo cortar, les puedo poner silencios, es bastante versátil la herramienta. Puedo hacer grande o pequeñito, ¿verdad? Hacer zoom en esta área de trabajo. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos la línea de tiempo en que va ahí como de 0, 15, 30 segundos, 45 minutos, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer grande, lo puedo hacer chiquitito. Y eso es como básicamente lo que vamos a encontrar en Audacity. Ya aquí, por ejemplo, bueno, aquí ya se ve mucho mejor. Aquí tenemos, ven, estas dos pistas son las pistas estéreo, las ven ahí, unas de derecho y otras de izquierda. Entonces, aquí, por ejemplo, cada archivo que yo voy importando es un canal y yo puedo tener hacia abajo un montón de canales, con todos los archivos, la música, algún efectito de sonido, la voz, etcétera. Vean que aquí este era un audio completo, entonces uno lo que va haciendo es que lo va como cortando y lo va acomodando. ¿Cómo hace todo ese trabajo? Bueno, con las herramientas básicas de Audacity, las herramientas de edición. Copiar o cortar, copiar, pegar, em, recortar alguna parte del audio que es este de acá o silenciar si yo quiero agregar un silencio en una parte específica. Y la barra de control, esta ahí nos va a permitir seleccionar una parte del archivo. El envolvente nos permite bajar o subir el volumen en un espacio indicado. La de dibujo nos permite seleccionar algunos puntos dentro del audio. El zoom, ¿verdad? Para ampliar. El desplazamiento es para mover un sonido de un lugar a otro. Ok. Aquí, bueno, lo vamos a ver de forma más clara para que los puedan ver con mayor tamaño. En esa barra de control también vamos a tener un control de audio. Yo puedo darle pausa, play, stop, adelantar o retroceder y puedo grabar directamente en el programa. Digamos que me hizo falta grabar el final o una parte que quedó muy extraña y podría hacerlo directamente desde el programa, no hay ningún problema. Este, la barra espaciadora nos permite darle play, ¿verdad? O pausar también. Muy bien, entonces tenemos control de audio y barra de herramientas, que eso es súper importante para trabajar en Audacity, conocer esas herramientas. Es importante que mientras el audio está funcionando o sonando, yo no
puedo hacer nada, o sea, no puedo editar, no puedo cortar, no puedo trasladar, no puedo hacer nada, tiene que estar en stop, eso es importante. Aquí yo les puse unas imágenes para que veamos cómo funciona la herramienta de selección. Aquí, por ejemplo, yo con esta que parece una I puedo seleccionar un pedacito del audio. Eso me permite ya sea editarlo, cortarlo o solo escuchar eso también. Eso es una ventaja, que yo puedo escuchar un momento específico del audio. ¿Ok? Yo también puedo utilizar acá en editar la opción de borrar, si quiero pues borrar algún elemento del audio que quiera quitar. También eso es importante, la opción de silencio y solo. Entonces, con opción de silencio yo puedo callar o silenciar un canal específico y con opción de solo puedo hacer que solo suene ese canal en ese momento específico. Esto es importante porque ya a veces cuando ya tenemos voz, sonido y efectos, se nos complica escuchar algo en específico, entonces para eso es esa parte. Algo también muy importante de Audacity es que cuando yo voy a manipular o trabajar en un canal, tengo que darle como clic, no sé si logran ver ahí el cursor, y ven que se pone como gris el canal, es porque yo estoy manipulando ese canal específico, como algunos tipsillos ahí de uso. ¿Ok? Muy bien, ya cuando yo pues importé todo mi material de trabajo, ven que aquí por ejemplo se ve la música, ven que la música se ve muy bajita y la voz se ve un poquito más fuerte, ¿ok? Ya cuando ya yo monté todo mi audio, ya lo tengo listo, ya lo escuché, ya me parece que quedó muy bien, entonces yo lo exporto. Nuevamente puede ser en MP3 o .wav. Y lo voy a guardar con un nombre, ejemplo, podcast, bueno, este se llamaba así, relaciones humanas. Le doy guardar, entonces me va a salir una señal que dice que las pistas van a ser mezcladas y exportadas en un único archivo estéreo, entonces yo le digo que sí, que estoy de acuerdo, le voy a aceptar y ya con eso él va a unir todas las pistas, va a unir todas las pistas de Audacity para crear un solo audio. Eso es a la hora de exportar, pero yo mi proyecto lo puedo guardar en mi computadora en formato de Audacity. Ok, eso es importante. Nada más un detalle es que, por ejemplo, solo la persona que tal vez está editando el audio, porque es como en esos programas que manda llamar los archivos, entonces si yo lo exporto a otra compu, no me va a funcionar, no, porque tendría que tener como la misma ubicación de los archivos, los nombres, entonces sí les recomiendo que la persona que tal vez va a editar el audio, pues lo esté trabajando, ¿verdad? Aunque ahora con la ventaja de que ustedes hacen una reunión Zoom y pueden ir escuchando, pueden ir viendo que todo esté sonando bien, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Este, entonces nada más para que tomen eso en consideración. Eso es con respecto a Audacity, ¿verdad? Es una herramienta, como les dije, bastante fácil de utilizar. En el espacio sincrónico me gustaría tal vez enseñarles cómo se utiliza también un poquito más profundamente y aclararles algunas dudas. Entonces, sí los invito a como que lo instalen y que traten de grabar su voz y como ir probando algunas cositas. Algo adicional que quiero darles en este espacio es cómo subir un audio, un podcast en SoundCloud. Ahí viene la página que vamos a utilizar y es bastante sencillo, ¿verdad? Eso es lo que les va a aparecer. Ustedes van a crear una cuenta, se van a registrar de forma gratuita. Ella tiene una versión de pago, pero vamos a usar obviamente la versión gratuita. Ingresan un correo, se inventan una contraseña y marcan que ustedes, digamos, no son un robot para que les genere el captcha y ya ustedes puedan aceptar y continuar las políticas y ya les va a crear como una cuenta. Ustedes agregan ahí su edad, su sexo y le pueden poner un nombre visible a su cuenta. Por ejemplo, se llama así orientación para la vida. Ustedes deciden ahí si quieren ponerle su nombre o algún nombre creativo que los identifique. Eh, y acá, bueno, les va a enviar un correo de verificación
Entonces, ustedes se van a su correo y les va a llegar así un mensajito de SoundCloud de cuentas y ustedes le dan ahí confirmar el correo, solamente como para que ellos se aseguran de que están con una persona, ¿verdad? Y que pues se va a hacer un uso responsable de la cuenta. Solo un tip, ¿verdad? Cuando utilizamos música, tratar de utilizar música libre, que hay mucha en internet que ustedes pueden descargar, porque de repente si utilizan alguna canción que tenga derechos de autor, a veces SoundCloud no los permite subir los archivos. Entonces genera un errorcillo, ahí nada más para que lo tomen en cuenta. Ya cuando está la cuenta activa, ustedes le dan la opción de subir y ustedes van a subir ahí su archivo que ya trabajaron en Audacity, que ya está listo. Eh, y ven que acá, por ejemplo, entonces ya uno le pone un título, le pone, hasta da la opción como algún género, ahí, ¿verdad? Si ustedes etiquetas, pueden agregar palabras claves y pueden poner una imagen y pueden agregar una descripción. Puede ser público o puede ser privado el podcast y le dan guardar. Él empieza a subir, como casi que cualquier archivo, ¿verdad? Que compartimos en internet. Y ya cuando está listo, entonces ya nos va a salir de esta forma. Se crea como un canal, entonces yo ahí voy agregando todos mis audios. Y para poder compartirlo, entonces él tiene ahí como varias opciones. Yo lo puedo compartir por medio de un enlace o puedo compartirlo en algunas redes sociales. Entonces eso es como bastante versátil. Yo podría agregar este enlace, digamos, en alguna página web o algo así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quería compartirles también algunos ejemplos de podcast, sobre todo en el ámbito universitario. No sé si han tenido la opción de poder escuchar. La UCR está utilizando, ellos crearon como su propio programa de podcast que se llama Más Voz y ellos pues suben algunos temas ahí que tienen que ver con, bueno, hay que decir la descripción, historias vacilonas, tristes, cursis, graciosas, difíciles, de todo un poco. Al fin, un podcast hecho por y para nosotros sobre los temas que nos interesan, o sea, sobre la vida universitaria y demás, pero digamos que no es tan académico, ¿verdad? Es como más de compartir experiencias y demás. Y bueno, me di a la tarea, así busqué un par de ejemplos, pero también si ustedes escuchan Spotify, los invito a que busquen en la aplicación podcasts relacionados con el tema de educación especial para que vean el montón de temas que hay. Yo, por ejemplo, que soy orientadora y trabajo en una escuela primaria, a mí me gusta mucho escuchar los podcasts de Natalia. Ella es psicopedagoga y ella se enfatiza mucho en la crianza positiva. Entonces, ella casi toda la semana sube un podcast sobre crianza de los hijos. Entonces, son podcasts muy cortitos, de 3 minutos, 2 minutos y algo. Entonces, yo los escucho, los descargo y se los comparto a las familias donde yo trabajo. Entonces, son podcasts muy sencillos, en realidad la voz de ella, con música y con temas así muy puntuales. ¿Qué es lo lindo del podcast? Que yo puedo estar haciendo comida, puedo estar regando las matas, puedo estar acostada en mi cama, puedo estar, eh, no sé, haciendo, ordenando libros o revisando algunas cosas y puedo estar escuchando, no necesito verlo necesariamente. Entonces eso hace que sea muy versátil y que lo podamos utilizar en un montón de espacios y que la gente, incluso cuando va en el bus o va en el carro, pueda irlo escuchando sin necesidad, ¿verdad? Como un video o algo así, que a veces hay como que ver para poder entender el contexto del video. Entonces, eso es lo que a muchas personas les gusta sobre los podcasts. Ok, entonces vamos a ver un par de ejemplos que encontré. Ok, vamos a ver este primero. Este, ok, era, bueno, de Bruno Agustín, me parece que él es mexicano, y entonces vean, en 3 minutos y algo, habla sobre los modelos educativos para responder a la diversidad del alumnado, el igual voz y música. O sea, eso es en Spotify.
Y me encontré este otro que tenía un poquito más de información, dice inclusión educativa, los retos de la educación especial. Y así se llama como los programas en general, y a cada sección ya le ponen algún nombre, digamos, por ejemplo, María, inclusión educativa, los retos de la educación especial. Esos, por ejemplo, son un poquito más largos, duran 12 y 16 minutos. Ahora bien, mi recomendación es, cuando vayan a crear un podcast, piensen a cuál población va dirigido, si va a niños, si va a adolescentes, si va a padres de familia, si va a colegas en educación, porque eso va a depender la música, va a depender la locución, va a depender lo que ustedes vayan a hablar. Eso es importante. Entonces, a veces uno hace algunos como un poquito genéricos, que uno diga, bueno, este de repente funciona para familias y me funciona para los compañeros de la escuela, o me funciona para los niños y los papás también lo podrían escuchar. Pero sí es importante pensar en nuestro público meta, a quién va dirigido ese podcast, entonces qué duración tiene que tener, ¿verdad? Porque yo tal vez sé que, uy, mis papás pasan muy ocupados, mis mamás, entonces no, o sea, yo los pongo a escuchar 15 minutos y probablemente no lo van a hacer. Tengo que buscar algo más cortito o dividir ese capítulo en varios, podría ser. De repente los docentes podría hacerles uno un poquito más extenso, depende del tema que se vaya a trabajar. Entonces son aspectos que tienen que tomar en cuenta. Yo usualmente como para fines educativos, así 3, 4 minutos máximo, que sabemos que es una buena extensión para tener un inicio, un desarrollo y un cierre de un tema. ¿Ok? Entonces, bueno, yo agradecerles por su atención y esperamos encontrarnos en el espacio sincrónico para compartirles un poquito más. Me gustaría también que viéramos una herramienta para que ustedes puedan hacer sus podcasts, pero desde el teléfono, que se llama Anchor. O sea, ustedes así de verdad en minutos se graban así en el celular y le ponen música y todo y ya lo suben. Es bastante sencillo y nos puede facilitar mucho el trabajo. Para estos fines más académicos, sí me gusta compartirles Audacity porque es una herramienta que nos va a permitir hacer audios más profesionales, poder editar el audio de una manera más meticulosa y que quede de excelente calidad. Entonces, bueno, invitarlos a que descarguen el programa, que lo empiecen como yo siempre digo, a travesear, a explorar, y nos vemos entonces para aclarar sus dudas y para compartir un poquito más. Saludos.